Bueno, hoy tenemos una noche especial, tenemos un gran amigo de nuestra casa, un amigo personal, fundador de esta institución, socio de residencias cooperativas de turismo. Y como siempre, todas las charlas que damos institucionales, culturales en nuestra casa, va a ser filmada y luego se sube a nuestra página web para que la podamos difundir, ver con familiares, amigos, vecinos. Siempre es importante, más que nada en estos momentos que estamos viviendo, abrir la cabeza, ¿no? Tratar de abrir la cabeza para poder llegar con nuestro mensaje, con nuestras propuestas del movimiento cooperativo. Creo que la mayoría lo conocemos, pero bueno, Juan Carlos Junio, desde temprana edad formó parte del movimiento cooperativo, ligado al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Adelante. Bueno, nos acompaña y agradecemos la presencia del embajador de Cuba, que acaba de entrar. Orestes Pérez Pérez. Gracias Orestes por participar. Bueno, Juan Carlos es director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, cuyo ideario cooperativo es apostar a la promoción de un espacio de formación de cuadros intelectuales de forma amplia y democrática y proyectar un imaginario popular, progresista y de izquierda sobre el conjunto de la sociedad que dé la batalla cultural contra los pensamientos y las prácticas neoliberales. Juan Carlos es secretario general del Partido Solidario y el 10 de diciembre de 2015 cumplió su mandato como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podríamos agregar muchas cosas más, pero creo que esta síntesis, además de ser un alto dirigente y funcionario también del Banco Credicop, hoy maneja el Centro Cultural de la Cooperación y es vicepresidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. La idea es, en familia, Juan Carlos tirará una serie de propuestas, de inquietudes, de opiniones, y luego vamos a abrir un diálogo entre todos nosotros de ida y vuelta. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo les va? Gracias a todas, todos por estar aquí. Me sumo al agradecimiento a la presencia del embajador de Cuba. Un abrazo y un saludo especial a Tilio Borón, conocido por todos ustedes, integrante también del Centro Cultural de la Cooperación, con el que convivimos, que viene de México y Europa de presentar un libro muy importante. Paso el aviso porque todavía no lo leí, recién me lo dio, pero El hechicero de la tribu de Atilio Borón. Me la quería guardar para el final. Dedicado a Mario Vargas Llosa. Así que pueden... Alguna vez existió el anti-Düring, debe ser el anti-Vargas Llosa, algo así, pero bueno, es cuestión de comprarlo y de leerlo. Un gran abrazo a Tito De Lucci, un viejo, antiguo y querido militante del movimiento cooperativo. Así que bien, como decía Juan, vamos a, en fin, comentar algunas cosas. El título de este encuentro intenta plantear el tema del cooperativismo, pero más que como un relato histórico o un relato de sus valores y principios, la cuestión del cooperativismo hoy, los retos y desafíos de hoy, su relación con la política como tal, su relación con la lucha social y política. Y bueno, estamos cumpliendo nosotros en estos días
en fin, un triple aniversario, porque nosotros sentimos que abrevamos y somos continuadores de la fundación de la primera caja de crédito, la primera caja mercantil hace un siglo, porque acaba de cumplir el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 60 años, y el Banco Credicop, que es la expresión moderna de nuestro movimiento, y actual, por supuesto, estamos cumpliendo 40 años, por lo tanto, creemos justamente que más allá de la celebración, tiene que mover el aniversario a una reflexión, a un repaso, pero fundamentalmente, como decía, a presentar la experiencia del movimiento cooperativo de crédito como una experiencia válida para el país, para el mundo, como la experiencia de gestión social y de un cooperativismo, como dimos en llamar desde la fundación, un cooperativismo transformador, o sea, un movimiento de carácter social y cultural que no solo atienda las reivindicaciones específicas del sector a que atiende, en este caso, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, profesionales de los más diversos, aunque en los últimos tiempos, por los cambios en el sistema financiero, también a las personas, sino que además este movimiento siempre, por lo menos para nuestro enfoque político-ideológico, tuvo como un presupuesto central el de ser un aporte a la transformación progresista de la sociedad, ser un aporte a otra idea de la sociedad que no sea la idea del capitalismo, que estamos ahora en una de sus fases, yo diría, más cruentas, más salvajes, porque no es que no lo fue en otras épocas, en realidad siempre lo fue. Nosotros entonces nos interesa mucho presentar nuestro modelo, nuestra experiencia, como una alternativa de cambio y de transformación social. Dije que no iba a hablar de la historia, pero de cualquier manera el movimiento cooperativo nace a mediados del siglo XIX, justamente en Manchester, en un país de gran desarrollo capitalista, el primero, el principal, como respuesta a las consecuencias inmediatas que tenía el desarrollo del capitalismo en la vida de la sociedad. En aquel caso se nuclearon trabajadores y lo que hoy podríamos llamar pequeña clase media-baja alrededor de la creación de un almacén solidario y cooperativo para poder sobrevivir a una economía competitiva y darwinista que ya desde sus inicios, insisto, tenía ese carácter. Por eso el movimiento cooperativo en el mundo nace con un carácter anticapitalista. Nosotros somos herederos en la Argentina, en fin, con nuestra propia historia como movimiento cooperativo y como movimiento social, obviamente relacionado con las condiciones históricas de nuestro país, con esa idea central de, insisto, de que sea un movimiento comprometido con los grandes problemas sociales y con un modelo de cooperativismo que, por otra parte, sirva como experiencia social con vistas a que sea un afluente a una experiencia política general de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia entidad tenga un carácter verdaderamente democrático y participativo, no solamente en el enunciado, no solamente en el frontispicio, no solamente en algún discurso, sino que a lo largo de toda su vida cotidiana y de la conducta y la voluntad política de sus conducciones, tanto en los lugares básicos como en la conducción central, haya una fuerte convicción de convocar a los asociados, de convocar a la ciudadanía, de convocar a la barriada, de convocar a la ciudad a ser protagonistas de la cooperativa y desde ese lugar hacer una experiencia de carácter social que conlleve desde nuestra propia ideología a hacer una experiencia de carácter político. ¿Por qué social y político? Porque en la cooperativa se despliega en su propio ámbito una actividad social con los asociados de la cooperativa, que son muy diversos. Se despliega una actividad participativa, pero además se lucha junto a los otros sectores sociales y políticos por
la defensa de los intereses generales y a su vez por la transformación general. Tenemos la convicción de que debemos participar en la política. De algún modo, la cooperativa participa, es una extensión de la lucha política en el plano de lo social. En todo caso, la cooperativa debe respetar la diversidad de sus integrantes, no tiene que ser partidista, pero debe tener una actitud política, y eso es lo que nosotros hacemos. Nos manifestamos toda la vida de los inicios contra la concentración de la economía, contra el poder de los monopolios frente a los sectores medios, frente a las pymes, frente a la mayoría de la sociedad. Siempre nos manifestamos en defensa de una verdadera y auténtica democracia en el país. Por lo tanto, desde esos valores siempre nos propusimos ser protagonistas en la vida social alrededor de esas miradas y de esos valores. Esa es nuestra idea, ese es nuestro modelo. Estamos viviendo, todos somos conscientes, en el mundo y en la Argentina un momento crucial. En Europa, pero también en América, hay brotes importantes antidemocráticos con fuertes componentes de ultraderecha y fascistas. Nosotros no podemos negar esa realidad, no debemos, no lo hacemos ni nosotros ni nadie. Y eso seguramente, como en otras épocas de la humanidad, fundamentalmente del siglo XX, tiene sus raíces, tiene sus explicaciones, tiene sus causas. Y eso está ligado en gran parte a la crisis de la sociedad y del modelo capitalista, tanto en el plano económico como en el plano social y cultural. Pero también a la falta de respuesta de las organizaciones políticas que se supone que tendrían que representar los intereses de los trabajadores y de las mayorías sociales democráticas afectadas por ese rasgo constitutivo, concentrador del capitalismo, de la riqueza, y que deja a la vera del camino a la gran mayoría de la sociedad. No solamente a los sectores que terminan rápidamente en la marginalidad, sino también a una gran parte de los trabajadores organizados, a una gran parte de los sectores medios productivos, pymes y trabajadores independientes, profesionales, que van quedando a la vera del camino. No hubo en Europa, por lo menos, las respuestas suficientes y necesarias, particularmente de sectores de la socialdemocracia, para encauzar esa necesidad, ese sufrir de las grandes masas, y entonces entre la crisis propia del capitalismo en una fase aguda y la falta de respuestas políticas y culturales, hay un desplazamiento hacia esos núcleos violentos, fascistas, con reminiscencias, o ya no tanto de reminiscencias, sino con presencias pronazis. En América Latina hay algunas cosas de esas, como el caso de Bolsonaro en Brasil. Y bueno, y otros gobiernos de derecha, como el de la Argentina, que por otra parte así se autoproclaman, así son, así es su historia, es la historia del macrismo, de Macri, y de ahora lo que confluye con el macrismo, con el PRO, que es Cambiemos, o sea, con el desplazamiento de la cúpula radical a integrar una alianza con Cambiemos, de forma tal que estamos, y por eso el título de la charla, estamos con esto de cooperativismo y política, las encrucijadas del momento, porque no queremos soslayar que estamos en un momento en la Argentina, en un momento determinante, decisivo, en términos político-electorales, que va a definir por un tiempo largo la historia de nuestro país, o se va a consolidar este proyecto que el propio presidente de la Nación dice que luego de triunfar, si así ocurriera, va a radicalizar su propuesta, porque lo dijo el presidente de la Nación hace 15 días, empezando por la reforma previsional de segunda generación, que es volver a las AFJ, es extender la edad jubilatoria de las mujeres, es flexibilizar nuevamente el ingreso, en fin, que haya
no quiero desarrollar todo eso, y una reforma laboral que avance mucho más sobre los intereses y las conquistas históricas de los trabajadores. O sea, que no hay duda que estamos ante un dilema de avanzar en esa dirección y que se consolide este proyecto político-cultural o abrir otro cauce a partir de la oposición política con otro paradigma que ponga en el centro de la cuestión social y política la distribución de la riqueza. Nuevamente, colocar al país en el lugar en el mundo en el que tiene que estar, que es junto al resto de los países de nuestro continente y desde la unidad continental, relacionarse con el resto del mundo para poder actuar con eficacia y con fuerza frente a los grandes dilemas que hoy tiene el mundo y, en fin, la nueva distribución en materia de poderes. Y fundamentalmente, cuando hablamos de distribución de la riqueza, quiere decir confrontar con los sectores corporativos que concentran la riqueza, porque si no, no hay posibilidad de distribuirla en un sentido democratizador. Viendo por allí una nota de una de nuestras, no estamos solos en esto, por allí vi una nota de una memoria nuestra del Papa Francisco que dice sobre el cuidado del medio ambiente, expresa una fuerte crítica al sistema económico social imperante. En su exposición en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 9 de julio del 15, los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos, no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye a la madre tierra. Ya no se trata del fenómeno de explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive. Ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, se está afuera. Excluidos ya no son explotados, sino desechos, sobrantes. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de las mayorías se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Ese desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. La deuda y sus intereses alejan a los países de sus posibilidades viables, de su economía y de los ciudadanos, de su poder adquisitivo real. Hace una mención a la deuda que, por supuesto, los argentinos tenemos un viejo conocimiento de la deuda, que no voy a dejar de decir que en el 2015 este país tenía un nivel de endeudamiento de los más bajos del mundo, porque hubo una determinación política del gobierno anterior de pagar la deuda luego de negociarla con valentía y con determinación. No podemos dejar de hacer una mención a la deuda, porque de vuelta estamos enfrentados a un dilema no solo histórico en términos simbólicos, sino que va a condicionar la vida de las próximas generaciones, además del presente, de las próximas generaciones y de la soberanía del país, de la propia soberanía nacional. Néstor Kirchner hizo una punción de la deuda del 67%. Y luego de esa punción, que es la más grande que se conoce luego de la guerra, porque las deudas, en todo caso, en la guerra sí que tuvieron otro tipo de tratamiento, eran absolutamente impagables, los países estaban destruidos, es la punción más grande. Y luego de eso, el país creció. Luego de eso se recuperaron 6 millones de puestos de trabajo, se reactivó el mercado interno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora que volvemos a tener un porcentaje altísimo de nuestro Producto Bruto de deuda, estamos pagando 388.000 millones de pesos de deuda externa, de intereses del servicio a la deuda. Por lo tanto, estamos ante un dilema de que o renegociamos, la revisamos y colocamos la decisión política de un futuro
nuevo gobierno de enfrentar esa situación, insisto, con valentía y determinación, o el país quedará subordinado a los prestamistas internacionales como tantas otras veces, quedará comprometida la vida de la sociedad, quedará comprometida la soberanía del país. Y nos enfrentaremos, por otra parte, a una situación de altísima conflictividad política, porque en la Argentina, y creo que en todo el mundo, pero en la Argentina también, inevitablemente iremos a esa situación. En definitiva, nosotros creemos que tenemos que defender un modelo de país en el que haya mercado interno, o sea, por la inversa, no creemos en un país sin mercado interno, en un país sin industria, en un país sin trabajo, en un país sin pymes, en un país sin ciencia y tecnología, en un país sin distribución de la riqueza, en un país sin que se democratice la riqueza y en un país sin educación y cultura. De lo que se trata entonces, una vez más, es de ir a un proceso de desconcentración de la riqueza, para lo cual inevitablemente hay que enfrentar a las grandes corporaciones que concentraron la riqueza como pocas veces en tan poco tiempo en la Argentina en estos 3 años y medio. El dilema entonces del momento, yo creo que no vale la pena ponernos a describir todo lo hecho por el macrismo en estos 3 años y medio y empezar con el discurso de Macri con Scioli, desmenuzarlo y todos sus falsos compromisos ante la ciudadanía, en fin, lo que a la postre fue mentira. Lo cierto es que allí hubo una derrota importante del campo popular, que, en fin, a lo largo de la experiencia concreta, la lucha política tenemos que revisar. Nosotros revisamos los errores, las limitaciones y las insuficiencias en el proceso de la lucha política por cambiar y transformar a la sociedad, no en algún laboratorio psicológico, porque eso tiene que ver en todo caso con las personas y no con el desarrollo de las sociedades y la lucha social y política de las sociedades. En todos los procesos políticos hay errores y aciertos. Lo determinante es el rumbo político de cada uno de los gobiernos y los intereses económicos y culturales centrales que defiende cada uno de los gobiernos. Lo determinante es quiénes son los beneficiarios de un proyecto político desde el punto de vista de las grandes mayorías sociales, o si son beneficiarios de los proyectos económicos y políticos las minorías. Yo recién mencionaba el tema de la soberanía. La deuda ha sido históricamente en la Argentina un mecanismo de dilución de nuestra soberanía económica y política. En todo caso, para imaginar un nuevo gobierno, lo primero que hay que decir es lo que hay que hacer y entre ellos lo que no se debe hacer. Y lo que no se debe hacer, en primer lugar, y por eso lo asocio a la soberanía, es aceptar las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Es una palabra un poco técnica, condicionalidades. O sea, que el Fondo Monetario como un poder omnipresente, desde Washington y Wall Street, desde Manhattan, imponen todas las políticas de una nación. Absolutamente todas. Esas son las condicionalidades. En estos días tenemos ejemplo palpable, pero nos ocurrió toda la vida. Ahora ellos determinan qué se hace o no se hace con las reservas, por ejemplo. Efectivamente tenemos 70 y pico mil millones de reservas, una buena parte por los préstamos del Fondo Monetario Internacional, incluso por el préstamo de los chinos. No tanto, o muy poco, como resultado genuino de lo que vendemos y de lo que compramos y el neto que le queda de la balanza comercial al país, que se transforma en una reserva de valor, en una reserva de dólares. No ocurrió eso en los últimos años. Lo cierto es que
insisto, un ejemplo palpable de la pérdida de soberanía y de la determinación del manejo de la riqueza de un país, del Fondo Monetario, es que ellos deciden si se pueden tocar las reservas, si no se pueden tocar las reservas, cuál es el techo que se puede comprar de dólares, que se puede vender de dólares, y lo transforman, lo naturalizan como si eso fuera normal. Y ahí les dicen, sí, el tope del dólar es 59, 50, 48, el piso, pueden vender 60 millones de dólares por día, 150. Ellos determinan la política financiera del país. Ellos exigen la reforma laboral, o sea, definen las relaciones del trabajo en la Argentina, que como siempre implica la conculcación de derechos de los trabajadores que fueron logrados a lo largo de un siglo de luchas, muchas de ellas trágicas. Ellos exigen la reforma previsional porque hay que modernizar el sistema previsional, que ya sabemos de qué se trata. Ellos definen las políticas del Banco Central de la República Argentina, exigiendo que se reforme la Carta Orgánica a los efectos del Banco Central, a los efectos de consagrar definitivamente que el Banco Central de la República Argentina se disocia de las políticas públicas del gobierno nacional, o sea, se disocia de la institucionalidad elegida por la sociedad argentina, por el gobierno, sea cual sea el gobierno, y entonces queda autonomizado del resto de las políticas. Una locura, o sea, los mercados internacionales y locales definen qué se va a hacer con las políticas del Banco Central. Ahora, ¿qué son las políticas del Banco Central? En realidad, el sistema financiero, que es donde nosotros nos movemos, por eso lo planteo, es un tema crucial entre tantos otros, lo que hace es recoger los fondos de toda la sociedad, van al sistema financiero, absolutamente todos. Los fondos que tienen los trabajadores, la plata de los jubilados, la plata de los organismos públicos, la plata de las asociaciones civiles de todo tipo, de las asociaciones sindicales, por supuesto de todo el sistema productivo, privado, pymes, grandes corporaciones, todo eso es el valor que se expresa en la moneda, que es la expresión monetaria del valor, va al sistema financiero, que viene a ser algo así como el sistema nervioso de la economía, en este caso de la economía capitalista. Entonces, otra cosa que están intentando naturalizar, es posible que toda esa enorme masa de riqueza expresada en dinero sea manejado como un negocio por los banqueros libremente. Es posible que los mercados, o sea, en este caso las entidades financieras y los bancos, los manejen a piacere, que manejen el destino de los fondos, que manejen las tasas de interés libremente, que lo hacen obviamente como toda gran corporación capitalista, en función de lo que es su definición central, su principio central, que es la potenciación de su ganancia. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Por lo tanto, cualquier política de carácter productivo para desarrollar la industria, para desarrollar la ciencia y la tecnología, para desarrollar las economías regionales, para mejorar la vida de la sociedad, para mejorar a las pymes, etcétera, etcétera, tiene que tener un banco central y un sistema financiero que tenga un sentido de servicio, que tenga un sentido de asignar todos esos recursos en función de un proyecto productivo. O sea, el sistema financiero tiene que empatar, imbricarse con el sistema productivo. Y todo eso debe ser parte de un gobierno, o sea, de un poder político elegido democráticamente para la sociedad, que tenga un proyecto político de desarrollo, que tenga un proyecto político de progreso y que tienda al desarrollo social y a la igualdad social. Entonces, la asignación de recursos del sistema financiero será justamente en función del sistema productivo y se asignarán créditos, líneas de crédito a determinadas ramas de la industria, por ejemplo,
con determinadas tasas de interés, por ejemplo, o se asignarán a determinadas economías regionales de un lugar donde el país decida que debe progresar, que se debe invertir con una visión de largo plazo, o asistir de verdad a las economías regionales cuando sufren los problemas climáticos y no con limosnas. El sistema financiero debe propender a un fuerte desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, no con limosnas. ¿Por qué digo limosnas? La medida del otro día hacia las pymes, ¿saben qué fue? Seguramente ustedes saben. Refinanciarle las deudas en la FIP a una tasa que ellos dicen, ahí pues tengo la palabra, a una tasa no barata, porque todos son eufemismos de los asesores de marketing, ¿no es cierto? Todos son, por ahí lo escribí, porque, en fin, ya lo voy a encontrar. Son cosas interesantes. Dice Carolina, Sica. A ver, Carolina Stanley, en relación a los créditos a los jubilados, me hago una digresión sobre este tema del lenguaje y después vuelvo al sistema financiero. Daremos créditos a tasas a los jubilados. Daremos crédito a tasas no usurarias, entre el 40 y el 50% anual. A los jubilados. Esas son no usurarias. Por aquí tengo, en otra de las cosas que subrayé, pero voy a seguir con los eufemismos y después vuelvo a estas cosas que subrayé. Sica, ministro de la producción, todo un chiste es eso, porque es un ministro de la no producción. Pasaron las cosas que pasaron y tomamos las medidas que tomamos. Un genio de la elocuencia. Se lo tomé a Weinfeld porque me pareció extraordinario. Se burlan de la sociedad. Pasaron las cosas que pasaron. Entonces ahora vamos a hacer todas estas medidas que anunciaron. Acerca de las pymes, le refinanciaremos las deudas con intereses, acá lo encontré, favorables, del 30% anual. O sea, no hay una medida de fomento a las pymes. Solamente refinanciar, o sea, para que ellos cobrar y recaudar para poder afrontar un poco mejor los intereses de la deuda. El presidente Macri dijo lo que más daño hace, ¿qué es? La inflación. Es una batalla que ganaremos. Es el fabricante de la inflación, ¿no es cierto? Y dice eso. Después hablamos del pacto de caballeros porque tiene importancia. Pero ya que estoy con esta digresión, los asalariados, acá lo encuentro en el borrador de la memoria de nuestro banco, en 11 meses el incremento de los asalariados promedio fue del 26%, 28% para los trabajadores registrados y un promedio del 21,5% para los trabajadores no registrados, o sea, en negro. ¿Cuál fue la inflación? 48,5%. Bueno, el promedio de incremento, eso es el ajuste. El ajuste acá está. Incremento de los sueldos promedio. Claro que algunos tuvieron el 40%, 42%, 44%. Los peores fueron los trabajadores del Estado, los docentes, los profesores, los científicos, esos son los peores. Pero en la actividad privada también por eso se llega a este promedio, más allá que hay gremios que tuvieron el 40% o el 44%, efectivamente. Los jubilados, las prestaciones mínimas crecieron este año un 28,5%. Y la inflación, ya dijimos, fue el 40 y pico. Están ganando cada vez menos los jubilados. Por lo tanto, si le ofrecen créditos al 40 o 50, está claro que son créditos que no podrán pagar. Está claro que todo es una gran farsa. Quiero terminar entonces con el tema bancario. Nosotros tenemos un proyecto de ley cuyo símbolo es Carlos Heller, porque ya lo planteamos en varias oportunidades, pero bueno, es un proyecto presentado en la Cámara que no lo pudimos sacar. Bueno, en el propio gobierno kirchnerista, nosotros vamos a seguir luchando porque salga esa ley, porque es una ley central para que el país pueda recuperar la soberanía sobre los recursos financieros de su país, de nuestro país, pero además de esa cuestión
que no es simbólica ni es retórica, sino que tiene mucho que ver con poder poner de pie nuevamente la economía del país, el sistema productivo y, como dije, beneficiar muchísimo a las economías regionales y a todo el sistema productivo. Dos palabras de... Acá tengo anotado lo que dijo Pañi hoy, que yo me dedico a este hombre, ¿no? El acuerdo, sí, vale la pena estudiarlo, atenderlo, la expresión más lúcida de la nación. Y ya sé qué es la nación. En la nación hace un siglo y medio es la expresión acabada de la derecha argentina, que tiene en su historia facetas donde predominan los sectores prodictaduras, como ocurrió durante la dictadura del 76, que la apoyó abiertamente, que apoyó su política genocida abiertamente, y otros sectores, yo diría, más liberales, más tradicionalmente liberales, incluso diría, no tanto que abrevaron en su cultura general y su cultura política en esta suerte de neoliberalismo tecnocrático de última generación, sino en el viejo liberalismo de fines del 19 y de principio del 20 argentino, aunque bueno, el liberalismo en el mundo es anterior. El acuerdo con el FMI ya es un dogma que conlleva al aislamiento intelectual que implica todo dogma. Como dijo Macri, el acuerdo con el fondo es como la ley de la gravedad. O sea, ellos están decididos a llegar con el Fondo Monetario hasta el final. Fundamentalmente el presidente de la Nación, al que por eso no debemos subestimar, porque están claras sus limitaciones culturales, sus limitaciones discursivas. Es un hombre muy limitado, iba a ser es un burro, pero en realidad no hay que subestimar la determinación política de este señor como expresión de determinados sectores económicos e ideológicos de la sociedad argentina y fundamentalmente internacional. ¿Qué más dice hoy Pañi? La imagen de Macri se desplomó. Macri siempre se negó a un acuerdo de precios y salarios. Y alardeó siempre Macri, dice Pañi, la inflación es un tema mío. También por eso es un gran fracaso la contención de la inflación del gobierno y muy particularmente del propio presidente de la Nación, ya que la inflación los objetivos en materia inflacionaria ya sabemos que son un desastre. Bueno, se burla del video al que, entre comillas, casero, junto a una vecina, que ayer todos ustedes habrán visto, un video degradante, por lo menos para una cultura política seria, más allá de que se lo aconsejó Durán Barba y los marketineros, y esperemos que efectivamente no tenga impacto en los sectores modestos de la vida social, porque habrán visto que pusieron a una mujer con una criatura que tenía un protagonismo más importante que él en el diálogo, lo cual no es tan difícil, que ni siquiera no tenía como en la anterior oportunidad unas masitas y una cosa, sino solo un vaso de agua, y entonces le decía que estaban pasando muchas privaciones, y él dijo, al igual que todos los otros varias veces en la otra conferencia de prensa, vamos a aliviar esta situación, Se compraron la palabra aliviar, o sea, están reconociendo que hay un problema. Están diciendo a la sociedad, sí, hay un problema, pero ahora lo vamos a aliviar. Y por supuesto, cuando triunfemos en octubre y noviembre, entonces vamos a volver al paraíso. Lo digo un poco en joda, pero ojo que esa es la idea que le van a transmitir a la gente, así es. ¿Y qué dice este hombre también? Que por aquí traje algo que se lo copié a Heller. A veces somos Salieri, no de Charlie, sino todos somos Salieri de uno, de otro. En este caso, Carlos trajo, también fue Salieri, un artículo del Financial Times, digamos la expresión más acabada del mundo financiero londinense,
fundado a fines del siglo XIX, el Financial Times. O sea, tiene una larga prosapia de defensa de los intereses financieros más grandes de la Tierra. Por lo tanto, vale la pena porque nadie podría dudar de que es izquierdista. Pero justamente que lo mencionó Carlos, hoy lo menciona Pañi. El kirchnerismo prefiere mirarse en el espejo de Portugal, dice Pañi. ¿De qué se trata el espejo de Portugal? ¿Qué dice justamente el Financial Times? Título: Portugal salió de la crisis aunque le dijo no a la austeridad. Es una nota larga, solamente 2 o 3 cosas. En Portugal, un gobierno entre la izquierda moderada y dura se está dando una recuperación económica que recuperó la confianza en Portugal, país que quedó de rodillas a raíz de la crisis de deuda. El desempleo se redujo a la mitad, o sea, al 6,7%. El déficit presupuestario podría desaparecer este año por primera vez en 40 años. Las políticas de austeridad aplastaron a los partidos gobernantes anteriores de centroizquierda. De algún modo, lo que yo decía antes, lo dice el Financial Times, que ocurrió en Portugal. Menciona al Syriza griego, que cuando fue gobierno implementó políticas del Fondo Monetario Internacional, de la Comunidad Europea. Portugal tomó un camino diferente, revirtió los recortes del gasto, permitió que el déficit aumente por encima de los objetivos acordados, o sea, aceptó que haya déficit. No el paradigma contrario, el déficit cero que nos quieren encajar a nosotros, que además no lo tiene nadie, tampoco los grandes países capitalistas tienen déficit cero, empezando por Estados Unidos. Permitió entonces el déficit aumente muy por encima de los objetivos acordados, pero al final Portugal demostró a los funcionarios de la Unión Europea que poniéndole más dinero en los bolsillos a la gente, lo explica sencillito. Se puede elevar el crecimiento y es más fácil cumplir con las metas presupuestarias. Había gran escepticismo sobre nuestras políticas económicas, contó el líder de esta fuerza a Financial Times. Sin embargo, demostramos que es posible subir los ingresos, elevar la inversión privada, reducir el desempleo y aún así tener finanzas públicas más sólidas. Algunos políticos europeos lo ven como un modelo para los atormentados socialdemócratas en Europa. El gasto público se mantuvo bajo control, se redujeron los costos laborales por el crecimiento de la economía, vino inversión, y crecieron las exportaciones y el sacrificio se terminó. Incluso Wolfgang Schäuble, ministro de Finanzas de Alemania, capitalismo financiero puro, lo describió como el Cristiano Ronaldo de sus pares ante la Unión Europea, refiriéndose al futbolista estrella portugués. ¿Por qué nos interesa mencionar esto? Porque no es una cuestión anecdótica. Acá hay una idea de fondo que intenta explicar y demostrar que no hay otra alternativa a este modelo y a esta línea, y que el populismo, la izquierda, eso que decimos nosotros de aumentar los salarios, de aumentar la jubilación y la distribución de la riqueza, crecimiento del mercado interno, apoyo a la ciencia, a la tecnología, además de derechos humanos, que por supuesto todo eso para ellos es cháchara, porque los derechos humanos para el presidente son un curro, no olvidarlo, ¿no es cierto? Madres, abuelas, todo eso lo desprecian porque están comprometidos con todo lo que no tenga que ver con rescatar la memoria y que haya verdad y justicia. Por lo tanto, sí hay otra alternativa. La hay en Europa, la hubo en América Latina durante los años de los gobiernos populares que se iniciaron en el 98 con Chávez y que siguieron con casi todos nuestros países de América Latina, que siguieron con Lula, que siguieron con Néstor y Cristina, que siguieron con el indio, como él mismo se dice, con el boliviano, que siguieron con Correa, que siguieron con Lula, etcétera, etcétera. Y si bien tenemos que registrar, como dije antes, en la Argentina tuvimos una enorme derrota en el 2015, y si bien
tenemos en Brasil peor que una derrota, una tragedia histórica. En la Argentina una gran parte del pueblo fue engañado por el macrismo. Otra gran parte no, votó en segunda vuelta al 48% al kirchnerismo. No fue engañada, pero una parte del otro 51% sí lo fue. No es el caso de Bolsonaro, que sí le dijo a la sociedad sus bestialidades virtualmente fascistas. Claro que no se puede dejar de decir, que primero lo proscribieron a Lula. Si no, no hubiera habido todo esto. Todo lo cual nos lleva a discutir o a poner sobre la mesa el carácter democrático del sistema capitalista. Antes de hacer un comentario para terminar acerca de esto, quiero decir que así como reconocemos lo de Argentina y Brasil, no podemos dejar de mencionar el caso mexicano, que es un enorme país, claro que no está tan cerca como Brasil, que a nosotros nos influye mucho, pero no podemos dejar de registrar que en Cuba, me equivoqué, quería decir México, ahora iba a decir Cuba, por eso me equivoqué, porque está el caso mexicano, un enorme país que ganó un gobierno progresista y que todo indica que está defendiendo firmemente lo que fue su compromiso con el pueblo. También está sufriendo el gobierno de Venezuela un ataque violento del imperialismo en su país. En definitiva, Maduro, siguiendo la tradición de Chávez, que ganó creo que 22 o 23 elecciones, es un gobierno elegido por el pueblo y Estados Unidos está actuando como un verdadero imperialismo. No digo imperio, porque es una palabra propia de otras fases de la historia de la humanidad. A algunos no les gusta decir imperialismo y les gusta decir imperio. El imperio esclavista, el imperio romano, el imperio asirio, en fin, a mí me parece que eso no se corresponde con lo actual. Y obviamente, por eso me confundí, la presencia de la Revolución Cubana desde hace más de 60 años y sus líderes históricos. O sea, que lo que quiero significar que tenemos que asumir nuestras derrotas como en nuestro continente, tenemos que asumir los triunfos, tenemos que asumir los que se sostuvieron en sus convicciones y tenemos que asumir que la Argentina, si en octubre y en noviembre triunfa un gobierno democrático y popular, no solo, insisto, le abrirá cauce a una nueva perspectiva para nuestro pueblo y recuperaremos nuestras riquezas, recuperaremos el trabajo argentino, recuperaremos derechos que están siendo conculcados, sino que estaremos recuperando la soberanía nacional, estaremos recuperando nuestras riquezas económicas que están siendo rifadas, como las energéticas. Recuperemos el principio de soberanía en relación a nuestras Islas Malvinas, este gobierno está teniendo una política neocolonial frente al imperio británico, que es un imperio en decadencia, que viene cayendo desde la Primera Guerra Mundial, pero todavía es una gran potencia. ¿Cómo puede ser que este presidente es el primer presidente de la democracia que no menciona las Islas Malvinas en su discurso de apertura de sesiones en el Parlamento? No quiere ni mencionarlo. Por lo tanto, todos los temas de la soberanía nacional tienen que ver con una sociedad. Nosotros no somos un mercado con consumidores. Nosotros somos un país, somos una nación con ciudadanos con deberes y derechos. Y entonces, como dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, también vive de dignidad y de orgullo nacional como colectivo. Por eso menciono al tema de las Islas Malvinas y las políticas sobre la soberanía de las islas y todos los recursos económicos y todo lo que implica en términos estratégicos. Y termino con un comentario sobre la democracia
porque creo que viene a cuento. Nosotros, entendiendo por los sectores mayoritarios de la sociedad, populares, somos los verdaderos interesados en la democracia. Porque en la medida que hay una democracia plena, es posible que las grandes mayorías sociales, políticas y culturales, desde sus distintos afluentes históricos, desde sus distintas identidades, puedan defender sus intereses y sus derechos. Lo que hacen estos núcleos de la derecha conservadora es negar a la propia democracia del sistema, a la propia democracia moderna, nacida en la división de poderes de la Revolución Francesa de Diderot, de Montesquieu y de Rousseau. Lo primero que hacen es negar aquello de libertad, igualdad y fraternidad. No hay democracia si hay 12.900.000 pobres en la Argentina. Lo dice el INDEC y la Universidad Católica, de los cuales hay algunos millones que son indigentes, que es una palabra infame, engañosa, para no nombrar hambre. Esos son indigentes. El último dato en la Argentina es que el 50% de los menores de 14 años, de 0 a 14 años, son pobres. El 50% de nuestros niños y adolescentes en la Argentina, en la Argentina repleta de riqueza de todo tipo, que nos envidiarían la gran mayoría de los países del planeta. Tenemos la mitad de nuestros jóvenes y niños en la pobreza y en el hambre. Entonces, la democracia, claro está que como la defendían las y los revolucionarios de principios del siglo XX en Europa, es un atributo de las grandes mayorías de los trabajadores, y en cambio las minorías lo que hacen siempre es recortarla a poco de andar. Macri a los 10 días quiso poner 2 miembros a la Suprema Corte de Justicia sin que pase por el Congreso. Es vetador de leyes. Por lo tanto, y además tiene una fuerte vocación de reprimir la protesta y las peticiones sociales de la sociedad. Nosotros creemos justamente en una democracia plena, y democracia plena es una democracia, como dice nuestro himno, que vale la pena ese simbolismo, tendiente a la libertad y la igualdad. Por algo, aquellos hombres que abrevaron efectivamente el ideario de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, planteaban que hay que ver en el trono a la noble igualdad, y unido a la palabra libertad, libertad como un grito. Eso es el ideal de la democracia, si no, no hay democracia. Es una ficción. Y estos gobiernos conservadores de derecha tienen una fuerte inclinación a negar el sistema democrático, a recortarlo, a condicionarlo. Somos las grandes mayorías los que tenemos necesidad de ampliar el sistema democrático. De allí que, entonces, y ahora sí termino, creo que estamos interpelados por esta circunstancia histórica actual a unir a las grandes mayorías políticas, sociales y culturales para la próxima contienda electoral. Es decisivo, es difícil, pero no es un problema moderno la dificultad para unirse. No es un problema de esta circunstancia, de estos políticos, de estos sindicalistas, de estos... en realidad, para los sectores populares, democráticos, siempre es difícil la unidad. Lo ha sido siempre a lo largo de nuestra historia. ¿Por qué? Porque confluyen una gran diversidad de identidades, porque confluyen núcleos que tienen un espíritu de lucha, un espíritu idealista, principista, que siguen soñando con cambiar el mundo, que siguen soñando con cambiar este país y encauzarlo nuevamente por una senda democrática y progresista, y no solamente con manejar el poder para repartírselo en función de los grandes intereses de los grandes millonarios como estos CEOs o de las grandes corporaciones internacionales. Por lo tanto, es difícil. Sin embargo, francamente,
nosotros estamos convencidos que en los próximos meses se va a terminar articulando la unidad que conlleve a un triunfo opositor en la próxima contienda electoral. Sí queremos insistir en que, además de ir a esta unidad y que en última instancia las diferencias se diriman en un paso democráticamente, es imprescindible que desde ya incorporemos la idea de programa. Incorporemos al proceso y al trabajo de la militancia política, de las organizaciones políticas, la idea de que, además de distribuir los cargos, lo cual genera tensiones y lo cual es inevitable, y es acá lo mismo en Mar del Plata, en Chacarita, en Jujuy, lo mismo es en Dinamarca, lo mismo es en Suecia, lo mismo es en todas partes, que hay tensiones cuando se dirimen las candidaturas. No es un mal como el dulce de leche argentino, es una tensión por la distribución de esos poderes en todos los niveles. Lo que quiero decir que es imprescindible agregarle a todo eso, agregarle ideas y agregarle compromiso programático a la unidad, a la unión. Eso jerarquiza la política, jerarquiza a los políticos e implica un fuerte compromiso con la sociedad. Algunos dicen, sí, pero luego el programa puede no cumplirse, puede ser violado. Claro que sí, ocurrió muchas veces. Pero esa es otra lucha, esa es otra cuestión. No rebajemos, incluso en la historia argentina, las grandes tradiciones políticas peronistas, radicales de izquierda, no quiero hasta mencionar, hasta los gobiernos militares tenían programa. Siempre hubo. En estos años modernosos se eliminó el programa porque también forma parte de aquello de que se terminaron las ideas y vayamos a los bifes. No hay más ideas, no hay más programa, no hay más propuesta a la sociedad, no hay más promesa seria y verdadera, no hay más compromiso. Nosotros creemos que hay que ir a la unidad con un sentido muy amplio, muy generoso, a los efectos de articularla con un programa claro y triunfar. Y abrir nuevamente a la Argentina a la unión con un sentido de progreso y a la unión con el resto del continente americano, con todos los países que mencionamos. Y desde allí, insisto, afirmar nuestra identidad continental, nuestra identidad americanista, y desde allí hacernos fuerte para que podamos entonces negociar, comerciar y tener relaciones autónomas con el resto del mundo. De eso se trata. Por eso esta charla tenía que ver con el compromiso del cooperativismo, con la política, con la lucha política y con los grandes dilemas de la época del mundo, pero fundamentalmente con los grandes dilemas que tenemos en los próximos 3 o 4 meses. Muchas gracias. Bien. Bueno, para que Juan Carlos nos pueda seguir dando esta gran claridad de sus expresiones, comentarios y opiniones y fundamentos, les pediría en esta ida y vuelta que nos remitamos a hacer preguntas. Lo digo por experiencia de otras charlas, porque si cada uno da opiniones, además de las preguntas, son las 5 de la mañana y seguimos acá adentro. Entonces, si es posible, les pediría, abriendo este debate, que nos concentremos en esto. Y les digo, los que están alojados, gran parte de lo que dice Juan Carlos, en la actualizada propuesta cooperativa, cada uno de ustedes lo tiene en vuestro departamento. Así que bien. Si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano y me acerco con el micrófono así todos pueden escuchar. ¿Alguien que quiera comenzar? Tranquilo. Ahí el fondo, vamos por ahí. Muy buena la charla, te la agradezco. La pregunta es muy concreta. En las condiciones actuales del capitalismo financiero y neoliberal,
¿cuáles son las posibilidades de una sociedad, de una vía no capitalista de desarrollo económico, político y social? Bueno, dije antes, creo al pasar de nuestro optimismo histórico. Y algunos consideran que ese optimismo histórico es una cosa perimida. Entre tanto que está perimido, casi todo para ellos perimió. En cambio nosotros, que nos apoyamos en la herencia cultural de la humanidad, porque estamos formados en ese concepto, y en la confianza en que los pueblos pueden lograr encontrar caminos para que la humanidad siga avanzando hacia el progreso y no hacia el oscurantismo y hacia el desastre. No es que negamos la posibilidad que quizá como nunca estemos ante una posibilidad del desastre. El capitalismo está en una fase, como dice Atilio, senil, y en su caída, no es como en el tango, en su caída, que es de tipo histórico, no va a ocurrir dentro de 2 años, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 8, está la emergencia de China, de la India, todo eso que tiene que ver con la imposibilidad del capitalismo de ofrecer una propuesta a las sociedades, a la sociedad en todo el mundo, viable, ya no solo para la vida de los seres humanos, sino para la vida del planeta, que está en un proceso hasta aquí imparable de destrucción. Y voy a decir una cosa terrible. Las guerras, siguiendo a Malthus, masacran a millones y millones de personas que luego vuelven a continuar. El planeta se destruye y si sigue esta destrucción del planeta, vamos a ir a un colapso. Y yo creo que esto, la verdad, no tiene nada de catastrofismo. Tiene que ver con una obnubilación del capital que, en función de su competencia entre las grandes potencias capitalistas y de la potenciación de su tasa de ganancia, no reparan y no se detienen en este proceso competitivo y destructivo de la naturaleza y de los seres humanos. Yendo a tu pregunta entonces, es muy difícil la respuesta, te digo la verdad, solamente algunas impresiones, porque vivimos épocas de, como dije antes, de auges de núcleos fascistas, pronazis en algunos lugares de Europa, de auge quiere decir de crecimiento de la ponderación en la sociedad, no solo de grupos minoritarios violentos con poder. Sin embargo, mencioné el caso Portugal, pero podríamos mencionar muchos otros. Sin embargo, no podemos más que creer que efectivamente existe esa reserva. ¿Era pensable en América Latina, mediados de los 90? En la Argentina estaba Menem y en casi todos los países había Menems. Lo que ocurrió unos pocos años después, desde Chávez, ¿era pensable lo que iba a haber en la Argentina, en Brasil? Era inimaginable. En Bolivia, el indio en Bolivia. Por primera vez, Bolivia es un país que tiene el 70% de indios. Por primera vez hay un indio, como es de toda lógica, como él dice, después de 500 años. Por lo tanto, ellos tienen, siempre tuvieron la violencia, el capitalismo. La tienen igual o más que nunca. La violencia, o sea, las guerras. Ellos no tienen los fierros para no usarlos, los usan. En los últimos tiempos, ya para dejar de lado Vietnam. Dejemos de lado la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos, la primera. 9 millones, dicen unos, 11 millones de muertos otros. En los últimos años, Irak, Libia, cientos de miles de muertos, que es todo mentira, que es por la democracia o porque hay un loco en el poder, sino que es por el petróleo. Quiero decir que el tema de la violencia y de la guerra siempre está presente como una posibilidad dramática del capitalismo. Pero también
tenemos que tener confianza en que con los medios de comunicación, que es la otra cosa que quería decir que tienen, que es la nueva forma de violencia para conquistar las conciencias de la ciudadanía, para conquistar lo que le llaman el sentido común, pero también a veces el sentido más complejo, no solo el común, porque no es solo la televisión y Susana Jiménez, sino que hay todo un andamiaje cultural mucho más complejo para ganar distintos estratos de la sociedad. Por eso es tan importante estas cosas en la disputa por la batalla cultural. Si la propuesta a la sociedad de ellos es tan inviable para la vida de la sociedad, la propuesta capitalista, tenemos que pensar que la humanidad y la sociedad no los va a acompañar al abismo y a la destrucción total, sino que en un punto la sociedad va a reaccionar, como reaccionó en América y en otros países del mundo en otros momentos. ¿Qué quiere decir va a reaccionar? Con dos propósitos, con dos mecanismos, con la lucha social que no hay que perder de vista, al contrario, no alcanza con lo electoral, volviendo al criterio de democracia burguesa. Lo electoral es parte del sistema. En realidad los revolucionarios de principio de siglo sí planteaban que el sufragio universal es una gran conquista de las mayorías, por lo tanto no lo negamos. Pero también hay que valorar la lucha social y la lucha política que genera cambios y dinamismos, en la dinámica de la política. Francamente, yo creo que eso va a ocurrir. Ahora, así como yo hablo del optimismo histórico, pensando que ante una propuesta tan inviable del capitalismo como la que hay ahora, no puede funcionar, tengo que pensar entonces que la sociedad va a encontrar los recursos, las reservas, como para en un punto generar una inflexión. Y vuelvo al tema de Estados Unidos y de las grandes potencias capitalistas. Tienen, paradójicamente, junto con su crecimiento de la peligrosidad y la violencia, tienen a su propio interior una pérdida de legitimidad muy grande. Inevitablemente van a ir perdiendo legitimidad. Ustedes fíjense, está el laborismo inglés, que hay que mirarlo. Incluso está Sanders en Estados Unidos, que hay que mirarlo. Eso es ser optimista histórico. Yo no es que estoy enamorado ni de Sanders, ¿cómo se llama el inglés? De Corbyn. No es mi paradigma personal, muy por el contrario. Mi paradigma personal pasa por otros lugares, no por ellos. Sin embargo, son ejemplos de reacciones, además de la alianza de izquierda portuguesa o de lo que va a volver en América Latina, que va a volver. Solo que va a volver de otra manera porque la historia no se repite igual. La historia se recrea. Pero francamente, lo que vos planteás es el gran dilema de la humanidad y cada uno de nosotros somos un pequeño átomo, ¿no es cierto? Yo creo que la humanidad sí va a encontrar eso. Y bueno, en todo caso, cada uno es un eslabón. Si nosotros lográramos acá, insisto, frente a tu pregunta, todo es poco, es cierto. Pero si nosotros lográramos revertir la Argentina con lo que implica la Argentina en el continente y en el mundo, estaríamos dando un paso, por lo menos en esta coyuntura histórica, porque tu pregunta es mucho más trascendente, yo la comprendo. Es el capitalismo como sistema, como modelo. Reconozcamos que se viene luchando contra el capitalismo las grandes mayorías en todo el mundo desde la Revolución Francesa y desde antes de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa es el hito simbólico del cambio de época. Por lo tanto, en fin, estas son algunas de mis impresiones. Creo que la humanidad sí va a encontrar. Habría que extenderse a otros temas que nos dan, la emergencia enorme de China, y asociada a Rusia como eje económico, político y cultural, que también
tienen que ver con el debilitamiento del gran imperio de época que es Estados Unidos y cómo eso se va a desarrollar y se va a desenvolver. ¿Puede seguir la humanidad teniendo un continente entero como el África, olvidado de la mano de Dios? Con luchas tribales, que se mueren los niños por millones, que no hay agua, que no hay nada. Y se podría resolver con un cachito de la tasa Tobin, un cachito. Este es un sistema que desde el punto de vista de la subsistencia de la humanidad es demencial. Claro que hay que ir a otro. Bueno, está en discusión cuál será el otro. ¿Será otro modo de socialismo porque el soviético fracasó, pero será otro modo de socialismo? Serán otros modos de distribución, obviamente, de participación social en la gestión, como el que planteamos nosotros. Me permito hacer una digresión mucho más chiquita que tu pregunta, que es que la gestión de la cosa pública la hagan los usuarios, los trabajadores, además del propio Estado, e ir cambiando el sistema de gobernanza, el sistema general capitalista por uno más participativo, social, que vaya creando una nueva conciencia en la sociedad de que puede gestionar y debe gestionar y que ese protagonismo va generando una nueva sociedad. Tendremos que seguir luchando por los valores culturales, desde casi diríamos como guerrillas, porque acá Tilio hace esto que se va a multiplicar como sea y el otro tiene todos los medios de comunicación, ya sabemos que es así. Solo que hay una realidad en la sociedad que lo que ellos hacen va a contramano de la realidad de la sociedad. Por lo tanto, en algún punto la sociedad tiene que encontrar como el agua un cauce para salir. Y claro, con la crisis que tenemos del modelo soviético, frente a la crisis del modelo capitalista que es estructural, hay una búsqueda en todos los pueblos del mundo que tiene que ver, creo, con tu pregunta, por ir encontrando nuevas respuestas políticas, sociales y culturales, nuevos modelos que pongan en el eje al hombre, al ser humano, de que sigan soñando con un hombre nuevo como planteaba Che, en fin, que siga y todo eso hay que tener un poco de optimismo histórico, porque si no tenemos un poco de optimismo histórico y vemos lo más positivo del desarrollo de la humanidad, difícil. No creemos en el desarrollo progresivo, vertical, eterno, de la humanidad. No, eso no existe, pero en todo caso, como decía Vico y Marx, existe espiralado, pero finalmente hay un proceso de progreso de la humanidad. Hay, si uno la ve en términos de los siglos, se ha logrado. Cierto es que estamos en una fase de un capitalismo destructivo, entonces tu pregunta, la verdad que tiene sentido, porque estamos en uno de los escenarios más complicados, que es el cultural, que es Gramsci, ¿no? Que es aquello de que el capitalismo aprendió que no solo debe controlar los factores económicos y el poder militar, el poder de la violencia, sino la conciencia de los hombres y mujeres. Debe controlar la mente, debe controlar todo lo que tiene que ver con lo simbólico, con lo cultural. Y desde allí entonces tiene completo el poder de dominación. Por eso nosotros estamos compelidos a esa batalla cultural permanentemente desde ese punto de vista, desde los mejores ideales que son los nuestros y los de ellos, en un punto contactarán con el grado, con la conciencia de las masas, y en un punto esas masas irán hacia transformación. Ellos efectivamente lograron contactar sus valores culturales que fueron creando desde Thatcher, Reagan, desde Hayek, desde todo eso, contactando con la coyuntura electoral incluso de cada país. O sea que las propuestas de las derechas fueron contactando con los valores culturales que colocan desde la televisión. Y entonces ahí tienen triunfos electorales. Nosotros vamos a ir logrando en la batalla cultural en desventaja romper eso,
porque también se va fisurando solo por fuerza del propio modelo económico y cultural. De forma tal que, bueno, yo creo que se va a poder, pero admito que hay muchos acontecimientos en la humanidad que dan para pensar que no habrá solución y que el mundo se encaminará hacia una situación cada vez más oscura y más grave. Un ser humano que se suicida, en fin, es una catástrofe, yo diría humanitaria, que lo trasciende. Por ahí hay una canción folclórica que reclama que vivir es la ley del hombre, es la ley del ser humano. Pero bueno, sabemos que esas cosas ocurren. El hombre, yo tampoco soy un experto en Alan García, ni mucho menos, porque dejó, francamente, le perdí el entusiasmo. En un momento lo tuvimos, cuando hace 30 años aparecía como un emergente nacionalista, nacional, democrático, que contactaba con procesos y gobiernos populares y declinó. Esa es mi impresión, mi recuerdo de la trayectoria de Alan García. Estaba acusado de una situación de corrupción que no soportó ir preso. Sobre eso no abro juicio, porque lo desconozco totalmente y porque está, desgraciadamente, en esta declinación moral del capitalismo, el uso de la justicia y de la corrupción como un instrumento de poder. Acá en la Argentina lo estamos viviendo todos los días, que no hay un afán de justicia y un afán de ética, de moral y de honestidad contra los corruptos, sino que es un instrumento de dominación política y de exclusión de la oposición. O sea, tiene que ver con lo que decíamos antes del carácter de esta democracia de la derecha, que utiliza al Poder Judicial, o sea, un poder democrático del Estado, con este esquema de la corrupción para descalificar. Es una cuestión totalmente antidemocrática. Por lo tanto, como era el caso de Alan García, sobre esa acusación desconozco. Por lo tanto, sintetizo mi impresión en que yo creo que podríamos hasta especular que un hombre que fue un luchador y que tuvo principios e ideales y que es inteligente, que, en fin, lo fue dejando a lo largo de la vida, quizás eso también venía influyendo en su situación, porque además perdió el favor de su propio pueblo, ¿no es cierto? Pero bueno, ante el dilema de ir preso, un hombre tan encumbrado, en fin, se ve que su personalidad o estaría en un proceso depresivo que lo llevó al suicidio. O sea, más allá del acto humano, creo que es un personaje de la política continental importante que declinó. Es un poco lo que decíamos también de algunos socialdemócratas europeos. En un punto, el líder, la líder, tiene que tomar una determinación de valentía política y de valentía personal y de enfrentar sus dilemas, el dilema de su época. No es igual cualquiera de nosotros que quien es elegido por su pueblo, por la ciudadanía, para ser la persona número uno, el líder de un país. Hemos acordado que este sábado, esto no estaba programado, lo vamos a hacer aquí, con permiso de la editorial, antes del lanzamiento, en esta misma sala a las 19 horas. O sea, aquellos que creo que todos van a estar interesados, puedan difundirlo, porque tenemos 48 horas simplemente para ello. Los invitamos a escucharlo a Tilio y por supuesto también a hacer un debate sobre este libro que se llama El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Y algo más recreativo les recomiendo. Mañana vamos a tener 3 tenores en el teatro, donde van a enfocar la ópera desde un sentido lírico popular. Así que bueno, en primer lugar, agradezco a Juan Carlos y pido un fuerte aplauso. Y por supuesto todos ustedes, a Orestes, el embajador de Cuba,
Atilio, Tito, Néstor WhatsApp, en fin, todos los amigos que nos acompañan.